Durante más de 12 años, el mundo ha observado en silencio cómo uno de los padres más famosos de Hollywood y su única hija se distanciaban cada vez más. Esta es la historia real de una hija que creció viendo a su padre desde la distancia y del hombre que la vio desaparecer de su vida. El sueño que comenzó como una película. Cuando Tom Cruise y Katie Holmes se conocieron en 2005, fue una historia digna de titulares, incluso antes de empezar. Katie tenía 26 años radiante tras el éxito de Dawson's Creek, una actriz en ascenso con el encanto de una soñadora de pueblo. Tom tenía 43, ya un ícono. Top Gun. Jerry Maguire. Misión Imposible, el tipo de hombre cuyo solo nombre llenaba los cines. Para Katie no era solo admiración. Años antes le había dicho abiertamente a la revista 17 que su sueño era casarse con Tom Cruise. Sonaba inocente, entonces casi infantil. Nadie imaginaba que se haría realidad. Cuando Tom la vio por primera vez, según se cuenta, les dijo a sus socios: «Me voy a casar con ella». En cuestión de semanas, lo imposible se hizo realidad. La química era innegable, el romance explosivo. Fueron fotografiados tomados de la mano en Roma, riendo como adolescentes incapaces de ocultar su afecto. El mundo fue testigo de cómo Tom, normalmente reservado y sereno, se transformaba en un hombre consumido por el amor. Entonces llegó el momento que lo cambió todo. Su infame aparición en el programa de Oprah Winfrey, saltando sobre el sofá y gritando «¡Estoy enamorado!». Fue extraño, inolvidable y puro Tom Cruise. Para algunos fue romántico, para otros inquietante, pero nadie podía apartar la mirada. El 18 de abril de 2006 nació su hija Suri, la bebé que simbolizó su vertiginosa historia de amor. Tom describió su nacimiento como el día más feliz de su vida. No paraba de hablar de ella, llamándola un milagro. Sin embargo, incluso ese milagro estaba condicionado por las creencias que regían su vida, la cienciología. Katie, que antes había estudiado en un colegio católico de Toledo, se encontró de repente en un mundo completamente distinto. Su embarazo y el nacimiento de Suri siguieron las costumbres de la cienciología, incluido el parto silencioso, en el que nadie en la sala de partos podía hablar. Tom incluso compró una máquina de ultrasonido para controlar él mismo el embarazo. Para los demás parecía extraño, incluso controlador, pero para él era una muestra de devoción. Su boda ese noviembre fue digna de la prensa sensacionalista y un sueño hecho realidad. Se celebró en el castillo Odiscalchi del siglo XV en Bracciano, Italia. Costó más de $3 millones. Katie lució un diseño de Giorgio Armani. Tom rebosaba de orgullo. Entre los invitados estaban Jennifer Lopez, Will Smith y los Beckham. Pero tras las sonrisas, los padres de Katie estaban preocupados. Católicos de toda la vida, les inquietaba la iglesia que ahora rodeaba la vida de su hija. Y tal como temían el cuento de hadas, pronto se convirtió en otra cosa, una vida regida por la fe, el secretismo y el poder. Para Tom era amor. Para Katie fue el comienzo del aislamiento. Y para Suri, el inicio de una infancia que jamás sería ordinaria. La familia perfecta se resquebraja. En 2007, Tom Cruise y Katie Holmes parecían intocables. Eran el rostro del sueño de Hollywood. Alfombras rojas, aviones privados, portadas de revistas. Para el mundo eran la familia perfecta, el actor más famoso del mundo, su radiante esposa y su hermosa hija. Pero tras esa imagen impecable, algo empezaba a resquebrajarse. Sus amigos notaron que Katie rara vez aparecía sola. Siempre que salía miembros del círculo íntimo de Tom, a menudo vinculados a la cienciología, la seguían de cerca. Incluso en salidas informales, estaba rodeada de figuras silenciosas y vigilantes que parecían registrar cada detalle de su comportamiento. Una noche durante una cena, el periodista Maureen Orth observó la sutil incomodidad entre ellos.
Cuando unos fans se acercaron a su mesa, Katie sonrió cortésmente y luego dijo algo que sorprendió a Orth. «Oh, no salimos mucho». Sonaba inocente, pero para quienes comprendían la estricta estructura de la cienciología era revelador. Tom seguía siendo la misma fuerza de la naturaleza, de siempre seguro de sí mismo, carismático y completamente leal a su fe. Ya se había convertido en uno de los embajadores más influyentes de la cienciología, ayudando a promocionar su centro de celebridades y defendiéndolo de las críticas. Para él, la Iglesia no era una religión. Era verdad, disciplina y salvación. Para Katie se convirtió en una frontera que jamás podría cruzar. Sus padres Martin y Kathleen Holmes lo veían desde fuera y se alarmaban cada vez más. Como católicos devotos, siempre habían desconfiado de la hermética jerarquía de la cienciología. Las visitaban cada vez menos, sin saber cómo llegar a su hija. Las amigas de Katie comentaron que se volvió distante, incluso robótica, repitiendo a menudo los mismos halagos sobre Tom. «Es increíble, es maravilloso», como si lo hubiera ensayado. Su brillo se fue apagando. Mientras tanto, los dos hijos adoptivos de Tom, con Nicole Kidman Bella y Connor, ya eran cienciólogos devotos profundamente integrados en la Iglesia. Para Tom era natural que Siri siguiera el mismo camino, pero Katie no estaba dispuesta a entregar a su hija a un sistema que no comprendía. Poco a poco, en silencio comenzó a distanciarse. Para 2010, corrían rumores de que Katie se sentía atrapada. Había dejado de asistir a algunos eventos de la Iglesia, había retomado el contacto con antiguos colegas, y pasaba más tiempo en Nueva York sin Tom. En secreto estaba recopilando información y planeando algo trascendental. Para 2011, las grietas eran imposibles de ocultar. Las sonrisas de Katie en público se volvieron más forzadas, sus movimientos más cautelosos. Quienes antes veían un cuento de hadas, ahora veían miedo. Y mientras apretaba la mano de su hija con más fuerza que nunca, ya pensaba en una salida. Una huida que pronto conmocionaría al mundo y acabaría con la ilusión de la familia perfecta de Hollywood. La fuga que dejó atónito a Hollywood. 29 de junio de 2012. El mundo se despertó con una noticia inesperada. Katie Holmes solicitó el divorcio de Tom Cruise. El momento fue frío y calculado apenas unos días antes de sus 50 cumpleaños. Fue más que una ruptura. Fue una misión de rescate. En entrevistas posteriores, Tom admitió que no se lo esperaba. «Me afectó mucho», dijo en voz baja. «La vida puede hacerte eso». Entre bastidores, Katie se había estado preparando durante meses, moviéndose con la precisión de alguien que sabía que la vigilaban. Cambió de teléfono móvil, contrató nuevos guardaespaldas y reemplazó al personal que sospechaba que respondía ante los superiores de la cienciología. Cada llamada, cada movimiento estaba planeado. Su padre, Martin Holmes, un abogado conocido por su agudeza jurídica, era su estratega silencioso. Años atrás la había ayudado a redactar un acuerdo prenupcial y ahora lo usaba para garantizar su libertad. Katie eligió Nueva York como campo de batalla en lugar de California, sabiendo que sus leyes favorecían al progenitor que solicitaba la custodia exclusiva. Presentó los documentos en secreto mientras Tom filmaba Oblivion en Islandia. Se enteró del divorcio del mismo modo que el resto del mundo a través de los titulares. Para un hombre que controlaba cada aspecto de su vida, fue la pérdida de control definitiva. Documentos judiciales revelaron posteriormente el motivo de Katie protegerse. Quería la custodia total de Suri de 6 años y tener plena autoridad sobre su educación, atención médica y religión. Su miedo no era hacia Tom, sino hacia la iglesia que los rodeaba. Exmiembros de la cienciología afirmaron más tarde que Katie creía que Suri podría ser enviada al programa de directores ejecutivos de la organización cuando creciera una posibilidad que no podía aceptar. La batalla legal terminó casi tan repentinamente como comenzó. En tan solo 11 días el divorcio se finalizó.
Tom accedió a pagar $400,000 anuales en concepto de manutención infantil, cubriendo todas las necesidades de Siri hasta que cumpliera 18 años, además de gastos adicionales de salud, seguro y educación. Pero Katie no quería dinero. Lo que quería era distancia tanto legal como física y espiritual. Al día siguiente del acuerdo, ella y Siri desaparecieron de Los Ángeles. Reaparecieron en Nueva York, donde los paparazzi los captaron paseando de la mano por Chelsea. Habían desaparecido los guardaespaldas, los escoltas y las puestas en escena. Katie se veía cansada pero libre. Sonrió una sonrisa sincera por primera vez en años. Para Siri, la libertad llegó con el silencio. El padre que una vez la alzó en hombros en alfombras rojas y la llamó su milagro ya no estaba. No con ira, no con pelea, simplemente se fue. Y en ese silencio comenzó una nueva vida. Una que ni Hollywood ni la cienciología podrían haber escrito. Los años perdidos. Tras el divorcio, el mundo de Tom y el de Suri se dividieron por completo. En 2013 prestó declaración en un juicio y le preguntaron si Katie lo había dejado para proteger a Suri de la cienciología. Tom se irritó ante la pregunta, calificándola de ofensiva, pero luego admitió que era cierta como una de las afirmaciones. Fue lo más cerca que estuvo de reconocer la ruptura. Ese mismo año surgieron informes de que Tom solo había visto a Suri una vez desde el divorcio durante una breve reunión privada. Después de eso, nada. Ni fotos, ni avistamientos confirmados, ni visitas. En los años siguientes, Tom se volcó en el trabajo. Secuelas de Misión Imposible, Top Gun Maverick, giras mundiales y acrobacias que desafiaban la gravedad. Cada vez que saltaba de un acantilado o se colgaba de un avión, los fans lo ovacionaban. Pero en algún lugar su hija menor crecía sin él. Mientras tanto, Katie se centró en reconstruir una vida normal para Siri. La matriculó en un colegio privado de Manhattan y la llevaba a parques, cafeterías y clases de baile. Sus amigos notaron que Siri era inteligente, amable y sorprendentemente sensata para ser una niña nacida en el seno de la fama. Katie la protegió de los focos, nada de alfombras rojas, ni entrevistas, ni el caos de Hollywood. En su adolescencia, Siri se había convertido en la viva imagen de su madre. Los mismos ojos, la misma sonrisa, tímida, la misma independencia. Pero cada vez que se mencionaba el nombre de su padre, ella evitaba el tema discretamente. En público, Tom nunca volvió a hablar de ella. En privado, según fuentes cercanas, él seguía pagando sus estudios y gastos médicos. Sin embargo, durante más de una década, nunca fueron fotografiados juntos. El hombre que acaparaba la atención del mundo no lograba regresar a la vida de su hija. Era como si dos planetas se hubieran desplazado a extremos opuestos de la galaxia. Un nuevo nombre, una nueva vida. Para 2021, Suri se había convertido en una persona independiente. Estudiaba en la prestigiosa Escuela Superior de Música, Arte y Artes Escénicas La Guardia de Nueva York, la misma que inspiró la película Fama. Actuaba, cantaba y dirigía cortometrajes con sus compañeros. Pero una decisión en particular tenía un significado más profundo. En el musical de su último año, La familia Addams, su nombre aparecía en el programa no como Suri Cruz, sino como Suri Noel, el segundo nombre de su madre. No se trataba solo de una elección escénica, era una cuestión de identidad. Cuando se graduó en junio de 2024, el mismo nombre apareció en la lista oficial Suri Noel. Tom no estaba allí. Se encontraba a miles de kilómetros de distancia en un concierto de Taylor Swift en Londres. El contraste fue doloroso para los fans que recordaban al padre radiante de 2006. Katie, en cambio, estaba allí en Nueva York aplaudiendo y llorando en silencio entre los demás padres. Su hija se había convertido en una jovencita y lo había logrado sin la protección de Hollywood ni la presencia de su padre. Más tarde ese verano, Suri se matriculó en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, donde estudió moda.
Katie la ayudó a instalarse en la residencia estudiantil cargando ella misma las cajas. No había cámaras ni séquito, solo una madre y una hija haciendo lo que hacen las familias normales. En otoño, Katie dirigió una nueva película, Happy Hours, reuniéndose con su antiguo compañero de reparto de Dawson's Creek, Joshua Jackson. Durante el rodaje en 2025, Suri visitó el plató ahora con 19 años, con aplomo y seguridad en sí misma. Vestía pantalones caqui, una camiseta blanca de tirantes zapatillas rojas y desprendía una calma y confianza forjadas a lo largo de años de silencio. El mundo apenas la reconocía, pero su mensaje era claro: ya no era la hija de Tom Cruise. Ella era Suri Noel y por fin era libre. El dolor tras los titulares. En octubre de 2025, Suri fue vista en Nueva York sentada en el umbral de una puerta con la cabeza entre las manos. Parecía agotada, absorta en sus pensamientos. Momentos después, Katie llegó en un Uber, se sentó a su lado y la consoló con ternura. Hablaron en voz baja antes de irse juntas a comprar pasteles. Para quienes no las conocían, parecía un momento común entre madre e hija. Pero para quienes seguían su historia, se convirtió en un símbolo de cuánto se han apoyado mutuamente desde aquel día en que todo cambió. Suri ahora tiene 19 años, cursa el segundo año de universidad. Estudia moda, compone música y explora su identidad. Su relación con su padre sigue siendo inexistente. Él sigue pagando su matrícula y sus gastos médicos, pero no han hablado públicamente ni se les ha visto juntos en 12 años. Mientras tanto, Tom continúa su ascenso profesional. Se está preparando para filmar escenas en el espacio exterior con la NASA y SpaceX. El hombre que una vez alcanzó la cima de Hollywood ahora planea llegar más allá de la Tierra. Pero la distancia que lo separa de su hija menor podría ser la que nunca logre superar. Fuentes cercanas a la familia afirman que Katie ha intentado dejar de lado el resentimiento, centrándose en la gratitud y el crecimiento personal. Describe a Suri como una persona increíble y dice que su mayor orgullo es ver la fortaleza e independencia de su hija. Sin embargo, incluso en su nueva identidad, Suri carga con el peso de una historia que no le pertenece solo a ella. Una historia de amor, control y el precio silencioso de la fama. Durante 19 años, el mundo ha seguido la historia de esta familia como una película sin final. El padre que nos regaló actuaciones inolvidables y la hija que discretamente decidió salir de su sombra. Ahora, mientras Suri Noel construye su propia vida, la pregunta sigue en el aire. ¿Permitirá alguna vez que su padre vuelva a entrar en su vida o esta distancia es permanente? ¿Qué opinas? ¿Podrá el tiempo sanar lo que el silencio creó? ¿O hay brechas demasiado profundas para superarlas? Comparte tus ideas en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para más historias que revelan el lado oculto de la fama y la familia.